En este video vamos a aprender cómo podemos descargar la aplicación de Power BI y vamos a aprender también a reconocer cada uno de los elementos de su interfaz de trabajo. Es un video inicial donde la idea es que podamos comprender cómo podemos obtener esta aplicación, cómo podemos instalarla en nuestra computadora y luego reconocer todos los elementos que tenemos en el espacio de trabajo con la finalidad de que podamos efectivamente aplicarla para trabajar más adelante en nuestros proyectos de inteligencia de negocios. Antes de empezar a, a mirar la aplicación, es importante recordar que el proceso de inteligencia de negocios está fraccionado en cuatro etapas. La primera etapa es una etapa de extracción, donde básicamente lo que nosotros vamos a hacer es buscar las diferentes fuentes de datos que tenemos en nuestra institución y una vez que tengamos claro cuáles son esas fuentes de datos, pues vamos a seleccionar ellas que nosotros consideramos adecuadas para que sirvan de alimentación para el sistema. En principio, en todas las instituciones nosotros estamos rodeados de datos, estamos llenos de datos, tenemos datos por todo lado, tenemos las bases de datos de los sistemas de información, tenemos muchos Excel que normalmente, si hablamos, por ejemplo, de una institución educativa, cada profesor suele tener su Excel con las notas de los estudiantes. Tenemos también, por ejemplo, un otro Excel o el mismo con la asistencia de los estudiantes clase por clase. También vamos a tener algunos sistemas de información donde tengamos registradas ya no solo las notas de un curso, sino todos los cursos que el estudiante ha venido siguiendo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una cantidad de datos inmensa. Cuando nos ponemos a mirar, revisar con bastante detalle, pues nos encontramos que esa cantidad de datos que tenemos disponibles es enorme. Y claramente acá la idea es que la podamos utilizar. La idea es que nosotros digamos, ok, vamos a utilizar esos datos, pero ¿para qué los vamos a utilizar? Pues la idea es que nosotros podamos utilizar esos datos para beneficio de la institución, específicamente para que podamos hacer un proceso de minería de esos datos, tomar esos datos, convertirlos en información y que esa información me sea útil combinándola con mi experiencia para que pueda llegar a convertirse en conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De mi institución, que yo pueda entender perfectamente cómo están sucediendo las cosas a su interior, qué problemas estamos teniendo, pero los pueda conocer de manera detallada, pero además de todo, ojalá en tiempo real, y yo pueda detectar, no sé, por ejemplo, imaginémonos un estudiante que está en riesgo académico. Yo puedo detectarlo si tengo los datos, es un estudiante que no ha presentado los trabajos, las evaluaciones, de pronto es un trabajo que está, perdón, un estudiante que está inasistiendo a clase. Si yo lo puedo detectar, no voy a tener que pasar a un esquema disciplinario más adelante, sino que puedo activar un sistema preventivo, un sistema en el cual yo pueda decir, bueno, venga, voy a buscar a ese estudiante, voy a hablar con el estudiante, voy a revisar qué puede estar pasando y de esa manera también ver cómo le puedo apoyar para que mejore su situación y se mantenga bien dentro de nuestra institución educativa. Por el contrario, si yo no me entero, pues nos va a pasar lo que usualmente nos pasa y es simplemente que me entero al final, cuando ya el estudiante ha reprobado una asignatura, ha reprobado un semestre o ha reprobado un año. Y entonces, pues solo tengo que darle la mala noticia y decirle, oye, lo siento, tienes que repetir. Y aquí entramos en unas situaciones muy complejas, porque a pesar de que así es nuestro sistema, pues a veces no reconocemos del todo que decirle a un estudiante una noticia de estas de que tiene que repetir un año entero, un semestre, una materia, va a tener repercusiones de tipo económico, de tipo social y también de alguna manera psicológico por todo el manejo de la frustración que podemos llegar a tener en ese punto, en ese momento. Por lo tanto, valdría la pena concientizarnos de la importancia que puede tener la prevención sobre esta medida que ya es reactiva. Ya las cosas ya sucedieron, ya el estudiante perdió, la única opción que le queda es repetir versus que nosotros tengamos un sistema de información muy actualizado que en tiempo real me pueda decir, oye, hay estudiantes en riesgo y yo pueda empezar a tomar decisiones, pero en el tiempo justo, en el momento en que las cosas están pasando. Si un estudiante que a partir de hoy lleva 3 inasistencias seguidas, algo sucedió. Si yo no me entero, no puedo hacer nada, pero sí me entero,
puedo tomar la decisión de actuar, de buscar darle un acompañamiento a ese estudiante, revisar qué es lo que está pasando y de alguna manera poder apoyarle, que es mi misión, ¿no? Como institución educativa. Entonces vemos que la diferencia entre el escenario uno y el escenario 2 que estamos planteando básicamente es enterarme. Esa es la palabra, que yo pueda enterarme de lo que está pasando. Puede ser porque muchos decimos, ay, pero los datos los tenemos, mi institución tiene los datos, no pasa nada, yo los tengo. Ok, maravilloso. Pero la pregunta, más allá de si tenemos o no los datos, porque todos tenemos datos, la pregunta clave es, ¿estás utilizando esos datos? ¿Los estás procesando adecuadamente y los estás convirtiendo en información para que tú puedas tomar mejores decisiones? Y ahí es donde encontramos la diferencia. Ahí es donde nosotros vamos a ver que efectivamente hay instituciones que aplican estas técnicas de inteligencia de negocios para poder procesar los datos y con base en eso generar información que les permita tomar muy buenas decisiones. Y por otro lado, vamos a encontrarnos la gran mayoría de instituciones que también tienen los datos, pero que no están haciendo nada más allá de almacenarlos. La mayoría de nosotros decimos, claro, yo tengo los datos y tengo un sistema de almacenamiento y todo está guardado, todo está perfectamente guardado. Eso está muy bien, pero pues no termina siendo tan interesante o no termina siendo tan adecuado cuando pues simplemente tengo los datos ahí quietos, porque no te permite tomar decisiones. Y para lo que necesitamos tener los datos es para poder tomar decisiones, para que tú puedas tomar las decisiones correctas en el momento correcto, en el momento justo. Y ahí es donde entra este tipo de aplicaciones como Power BI, que es una herramienta que me permite gestionar todo un proceso de inteligencia de negocios. Entonces decíamos, ¿qué es ese proceso de inteligencia de negocios? Pues es un proceso que arranca con toda la parte de conexión, perdón, de la etapa de extracción, donde yo voy a seleccionar cuáles son esas fuentes de datos que hay disponibles en mi institución. Voy a mirar todas las fuentes de datos que puedan existir, todas, documentos de Excel, sensores, por ejemplo, si yo tengo un acceso biométrico por huella digital, pues ahí hay datos. Si yo tengo un observador del estudiante, ahí hay datos. Si tengo, no sé, todo el tema financiero, las facturas, todo eso que yo tenga, todos esos son datos que yo podría utilizar para alimentar el sistema. Luego de eso, lo que voy a hacer es determinar el objetivo del proyecto que quiero alcanzar, o sea, qué objetivo quiero alcanzar con mi proyecto de inteligencia de negocios. Y con base en ese objetivo, voy a definir de todo ese espectro de fuentes de datos, cuál es la fuente de datos, o cuáles son, perdón, las fuentes de datos que voy a elegir. Para eso, pues voy a tener que tener características, voy a tener que evaluar características de esas fuentes de datos, voy a tener que mirar si esas fuentes de datos son viables, o sea, que si realmente puedo utilizar esos datos, si cuento, por ejemplo, con la autorización de tratamiento de esos datos. También voy a tener que mirar si esos datos están en un formato que yo lo pueda trabajar, si yo tengo la capacidad tecnológica para transmitir los datos, para almacenar los datos y para procesar los datos, que son tres, digamos, procesos distintos que cada uno va a consumir una cantidad de energía y una cantidad de procesamiento tecnológico y por lo tanto puede impactar tanto mi arquitectura tecnológica como quizás mi presupuesto, porque quizás requiera hacer nuevas inversiones. Entonces, todo eso lo tengo que tener en cuenta cuando voy a seleccionar las fuentes de datos. Una vez que ya tenga seleccionadas esas fuentes de datos, lo que voy a hacer a continuación es entonces empezar a trabajar sobre esos datos. ¿Qué tendría que hacer ahí? Vamos a ejecutar la segunda etapa, que la conocemos como consolidación. En esa segunda etapa lo que va a pasar es que nosotros vamos a tomar esos datos y les vamos a hacer todo un procesamiento, un proceso de limpieza, porque muchas veces los datos vienen contaminados, vienen con algo de basura, vienen, bueno, con formatos diferentes, vamos a tener que homologarlos. Bueno, todo este procesamiento de los datos para dejarlos organizados, homologados y con muy buena estructura de trabajo. Una vez que genero esa nueva estructura, es como que yo voy a conectar todas las fuentes de datos, extraigo todos los datos de esas múltiples fuentes y los pongo todos en un solo repositorio. Ese nuevo repositorio lo voy a llamar Data Warehouse. Entonces, en el Data Warehouse voy a colocar con una arquitectura de base de datos, voy a colocar todos los datos de todas las fuentes que habían.
Entonces, digamos que si yo tenía 5 bases de datos, pues las voy a reunir todas en una sola. Pero además también tenía otros 10 documentos de Excel y bueno, varias matrices de Excel que se están alimentando todos los días, pues también las traigo y también las voy a poner en mi base de datos única, una sola, que la voy a determinar, la voy a llamar como Data Warehouse. Ahí, en ese punto, va a aparecer algo que se va a llamar el proceso ETL, que es extracción, transformación y carga de las palabras en inglés. Entonces, ese proceso ETL, ¿qué va a hacer? Ya se va a encargar desde el punto de vista informático de tomar los datos de cada una de esas diversas fuentes de datos. Recordemos, algunos pueden ser Excel, otras pueden ser bases de datos, otra puede ser una página web, otro puede ser un sensor. O sea, podemos tener múltiples fuentes de datos con muchas naturalezas muy heterogéneas. Yo tengo que conectarlas todas, luego hacer la transformación porque tengo que hacer la homologación de todos esos datos, ponerlos todos igualitos y proceder a cargarlos en el Data Warehouse. Ese proceso, repito, se llama ETL y es el proceso que me va a permitir extraer los datos, transformarlos y cargarlos al Data Warehouse. Una vez que tenga ya todos los datos en el Data Warehouse, pues voy a tener una base de datos limpia, estructurada, homologada, o sea, la base de datos ideal, la base de datos perfecta. Para eso hacemos todo el proceso ETL. Por lo tanto, ahí vemos que el proceso ETL es muy importante. También tengan en cuenta, puede llegar a ser muy complejo, dependiendo de la naturaleza de las fuentes de datos que tengamos. Entonces puede llegar a ser algo sencillo si las fuentes de datos están muy bien estructuradas, pero si las fuentes de datos no tienen, no todas tienen suficiente estructura o una buena estructura, pues lo que puede pasar es que el proceso de ETL pueda llegar a ser un proceso complejo. ¿Cómo se hace ese proceso de ETL? Específicamente la T, la parte de transformación, se hace a través de reglas. Entonces yo defino reglas y digo, cada vez que saquemos un dato de esta base de datos, le aplicamos esta regla de transformación. ¿Qué puede ser una regla de transformación? Por ejemplo, si nosotros tenemos un dato que puede ser, digamos, la edad. Entonces, resulta que en una base de datos la edad está en número. Entonces, una persona se almacenaría el dato de la edad de la persona, digamos 21 y ya. Y sabríamos que son 21 años. Pero habrá otra base de datos donde alguien dijo, no, en esa otra base de datos el diseñador dijo, aquí tenemos que decir la edad y en qué la estoy diciendo. Entonces son, digamos, si la persona tiene 21 años, el dato que queda guardado no es solo el número 21, sino la palabra 21 más la palabra años. Y ese puede ser un formato. Y eventualmente habrá otra base de datos donde se diga, no, para poder tener mayor precisión, la edad no la vamos a registrar en años, la vamos a registrar en meses. Entonces no sé cuántos sean 21 años en meses, pero sería algo así como 240 como más otros 12 como 252 meses. Perdónenme si me quedó mal hecha la cuenta, pero bueno, si fueran meses, sería ese el número que estaría guardado. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero conectar esas tres bases de datos? Los tres tienen la edad, los tres tienen el valor, pero cada una la tiene en un formato distinto. Yo tengo que escoger para mí un solo formato. Digamos que yo voy a decir, no, vamos a manejarlo en años y todo es número. Entonces, el primer ejemplo que pusimos pasa a derecho, no hay que hacerle nada, pero al segundo que vienen letras, pues hay que hacerle el proceso de limpiarle esas letras, dejar solo el número y ya, guardarlo como número. Y al que vienen meses, pues lo que tendría que hacer es dividirlo entre 12 para poder tener el número, capaz que también tengo que hacerle valor absoluto, redondearlo, en fin, para poder dejarlo en un número exacto. Entonces, esas reglas que tengo que, cada vez que tengo un dato de esa base de datos que ya sé que vienen letras, la regla es conviértelo a números. Y cada vez que viene un dato de esa otra base de datos que vienen meses, ya sé que la regla es divídalo entre 12 y tengo que aplicar esa regla. Entonces, esas reglas quedan ahí guardadas y hacen parte de lo que llamaríamos el proceso ETL. Extracción del dato, transformación, aplicar las reglas y luego cargarlo a nuestra nueva base de datos, que sería el Data Warehouse. Y así podemos tomar fuentes de datos que son heterogéneas y convertirlas en una sola base de datos que sería homogénea, que tendría todo el mismo formato, tendríamos, bueno, todo funcionando de manera similar, de manera pues muy armónica. Esto me va a permitir que al tener una sola base de datos que viene, está compuesta de todo el montón de datos de todas las fuentes de datos, pero es una sola, con un solo formato, con una sola estructura. Eso va a hacer que todas las consultas que yo quiera hacer de aquí en adelante puedan fluir de manera maravillosa, de manera interesante. Entonces, en ese punto, ¿qué vamos a tener?
Pues ya lo que vamos a tener es una nueva base de datos que es el Data Warehouse. Pues para ese Data Warehouse, yo ya lo voy a tener allí organizado, lo voy a tener arreglado. Pues lo que vamos a hacer a partir de ese punto es determinar o indicar lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? La tercera etapa. Y la tercera etapa es la etapa de explotación. En la etapa de explotación, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar ya todos estos datos que están homologados, ya todo me quedó convertido a una sola base de datos y lo que voy a hacer es aplicar algoritmos que pueden ser algoritmos de minería de datos, de inteligencia artificial o técnicas como los cubos OLAP para organizar esos datos y que yo los pueda procesar, los pueda convertir ya en información y a partir de esa información yo pueda empezar a tomar decisiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, existe la técnica de cubos OLAP donde yo puedo plantear múltiples dimensiones para un solo dato y a partir de ahí extraer esos datos y convertirlos en información. De igual manera, lo comentaba hace un momento, tenemos algoritmos de minería de datos y tenemos algoritmos de inteligencia artificial que me van a permitir tomar toda esa información y convertirla, perdón, todos esos datos y convertirla en información. Pasando así a la cuarta etapa, que es la etapa de visualización. En la etapa de visualización, ¿qué voy a tener? Pues la oportunidad de crear dashboards. Y aquí es donde Power BI se vuelve una maravilla completa, porque me simplifica todos esos procesos y permite que concentre la mayor parte de mi energía justamente allí, en la construcción de esos dashboards. Allí es donde yo voy a crear todas las posibilidades de visualización para los diferentes datos. Entonces yo voy a crear gráficas, voy a crear reportes interactivos donde yo pueda mover, digamos, de alguna manera como aplicar filtros para poder visualizar la información exactamente la que yo quiero. Si yo quiero visualizar cómo están las notas de un estudiante en particular, lo voy a poder hacer. Selecciono ese estudiante y las gráficas me mostrarían todos los datos de ese único estudiante. Pero si digo, no, yo no quiero mirarlo por estudiante, yo lo quiero mirar por asignatura, pero el mismo busco la asignatura, filtro por la asignatura y puedo ver todos los datos de la asignatura. O lo contrario, digo, no, lo que yo quiero es hacerlo por profesor. Pues también te puedes ir a buscar un profesor en particular y ver todos los datos relacionados con ese profesor. Y de esa manera, pues tú vas a poder tomar decisiones, porque finalmente cuando trabajamos con inteligencia de negocios, pues lo que queremos es que esos datos sean el soporte para tomar las decisiones correctas, las decisiones adecuadas para mi negocio. Bueno, esta es la pequeña introducción que quiero que tengamos muy claro este proceso de cuatro etapas: extracción, consolidación, explotación y visualización. Son las cuatro etapas en las que aplicamos para la inteligencia de negocios y que vamos a utilizar Power BI para poderlas desarrollar. Entonces, ahora sí, estamos por aquí en la página de Google. ¿Y cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vamos a buscar el aplicativo. Entonces, vamos a buscar aquí Power BI y aquí de una vez el primero que me sale justamente es Power BI. ¿Qué es Power BI? Es un aplicativo de software desarrollado por Microsoft y me sirve para desarrollar todos los procesos de inteligencia de negocios. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar acá en la página justamente de Power BI y aquí nos vamos a buscar la opción de descargar el aplicativo. ¿Qué es interesante en este punto? Resulta que cuando yo quiero hablar de Power BI, espérenme que este entró de una vez. Y yo quiero irme aquí, acá, perdónenme que me entré por donde no era. Efectivamente, ahí ya estoy en la página web de Power BI. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí la idea es que vamos a descargar el aplicativo. ¿Listo? Entonces, creo que podemos darle por aquí a empezar gratis. Ah, no. Este me va a llevar al mismo. No, este no es tampoco. Yo creo que vamos a hacer una cosa más. A ver, productos, Power BI. Acá está, desktop. Démosle aquí. No, démosle aquí en desktop. Ya está. Y aquí, una vez que llegamos aquí, entonces recuerden, la ruta es productos, Power BI, desktop, ¿vale? Entonces, productos, Power BI.
desktop, que es escritorio. De pronto, si ustedes tienen la página en español, les va a decir la palabra escritorio. Le damos clic ahí a escritorio y ya nos aparece esta opción. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Darle clic aquí donde dice descarga ahora. Ahí voy a poder descargar el aplicativo. Una vez que hayamos descargado ese aplicativo, pues es como cuando descargamos cualquier software, ya hemos descargado el aplicativo, pues lo que vamos a hacer ahora es instalarlo. Entonces, ese archivito que hayamos descargado, vamos a ir, vamos a darle doble clic, vamos a ejecutarlo y vamos a instalarlo en nuestra computadora. Hay dos opciones. Una es esta, simplemente ir aquí a la página web de Power BI y descargarlo, tal como acabo de mostrarlo. O la segunda opción es que también pueden entrar por Windows y descargarlo con una app de Windows. Entonces tenemos las dos opciones para hacerlo. Punto interesante de Power BI, que es bien importante resaltarlo en este momento. Ustedes aquí lo descargan y lo pueden utilizar de manera gratuita. O sea, yo no tengo que hacer ningún pago para poder utilizar Power BI en este primer punto de diseño. O sea, que yo puedo descargarlo, puedo crear todos mis dashboards, puedo hacer todo mi proceso y lo dejo listo y hasta ahí no he tenido que pagar ninguna licencia. Sin embargo, hablemos de una vez del concepto de la licencia. Resulta que devolvámonos por aquí al punto anterior. Por acá, por acá, por acá. A ver, y era acá. Listo, y por aquí está, precios. A ver si aquí nos los muestra. Pues resulta que yo puedo crear mi cuenta gratuita. ¿Listo? Puedo utilizar Power BI gratis. Pero entonces este me va a permitir utilizar un solo usuario. ¿Vale? Un solo usuario. Entonces, si yo soy yo solo en mi organización, pues bueno, podría trabajarlo gratis, no habría ningún inconveniente. Pero normalmente lo que pasa es que en las organizaciones, pues no es de una sola persona. Entonces, yo sí puedo descargar este gratis, puedo hacer todo el diseño, todo el trabajo que nos permita desarrollar el proceso de inteligencia de negocios, pero ya cuando yo lo quiera llevar a producción, quiera decir, bueno, yo voy a tener 10 usuarios de este aplicativo. Cada uno de esos usuarios debe hacer un pago. ¿Listo? Y en principio podríamos visualizar que ese pago corresponde a un valor, en este caso de 12,10 € por usuario por mes. Y aquí en este caso pagado anualmente. Y además de todo no incluye IVA. Bueno, pero a lo que quiero llegar con esto es que ustedes en principio, para hacer toda la parte de desarrollo no necesitan pagar, es solo ya cuando llegue el momento de utilizarlo. Pues obviamente un software corporativo, obviamente tenemos que pagar, pero en ese momento ya vamos a pagar la licencia por el uso únicamente. Y tiene este costo que es de 12 €, 12,10 € por usuario por mes. ¿Listo? Entonces también ahí tendremos que ver qué usuarios queremos conectar, qué usuarios que realmente vayan a utilizar el aplicativo van a tener el acceso a esa licencia, pues ya tengo que saber que si son 10 usuarios, multiplico por 10, hablaremos de 121 € mensuales que pagaré por el uso de este aplicativo. Obviamente, cuando lo miramos como persona natural, decimos, wow, está un poquito costoso, pero ya cuando lo vemos a nivel corporativo y con todo lo que me puede aportar este aplicativo, pues ya podemos decir, ok, seguramente vale la pena. Y también tener en cuenta que yo aquí he dicho 10 directivos que van a ser usuarios, pero en verdad pensemos cuántos directivos de nuestra institución realmente queremos que tengan acceso a este aplicativo. Tal vez pueden ser solo 3, pueden ser solo 5, entonces pues ahí también los costos van a bajar. Esto, digamos que de alguna manera empieza a depender mucho del tamaño de la organización, pero si la organización es grande, pues este valor no necesariamente va a sonar muy alto. Definitivamente se acomoda al tamaño de la organización. Bueno, esto para aclararlo, ¿listo? Que sí es gratuito para nosotros en esta etapa de diseño, de construcción de las dashboard, pero tener claro que luego pues nos va a tocar pagar. Entonces también tener eso es importante tenerlo claro. Muy bien, entonces en este punto no tenemos que pagar. Todo lo que tenemos que hacer es venir aquí a productos, Power BI, Desktop, damos clic ahí y luego aquí vamos a descargar el aplicativo. Entonces, por favor, en este momento, si ustedes lo desean, pueden pausar el video, ejecutan esto, vienen a esta página web, le dan descargar. Esto no toma mucho, no es tan pesado este software. Lo descargan en su computadora, le dan doble clic, lo instalan y una vez que lo tengan instalado, vuelven aquí a este punto del video para que continuemos.
Yo en este punto, claro, lo que voy a mostrar ahora es que ya lo tengo instalado. Entonces, una vez que ustedes lo tengan instalado, le dan doble clic y lo van a abrir. Y cuando lo abran, les va a salir una interfaz como la que estamos observando en este punto. Como les decía, este es un producto de Microsoft, o sea que tiene un estilo Microsoft muy parecido, definitivamente no es lo mismo, pero es muy parecido a lo que sería trabajar en Excel. Entonces, básicamente yo voy a poder tener este aplicativo como si fuera parte del paquete de Office. De alguna manera lo podríamos visualizar así. Entonces, ya, ¿cómo vamos a arrancar? Vemos por acá los menús típicos, tenemos el menú de inicio, tenemos el menú de abrir. Si yo tengo un archivo ya creado, o sea, yo ya he venido trabajando un documento, ya lo tengo creado, pues lo guardo en una carpeta como haríamos con un Excel, por ejemplo, y luego puedo venir acá a abrirlo y seguir trabajando. Entonces, tal cual como hacemos con Word, como hacemos con Excel, con PowerPoint, todo funciona muy parecido. Y ya, pero en este punto, pues diga, asumamos, no tengo ninguno abierto o creado, entonces voy a arrancar de ceros. Y para arrancar de ceros, vamos a hacer clic acá donde dice informe en blanco. Antes de empezar, o antes de ir aquí a donde dice informe en blanco, de pronto recordarles que tenemos esta opción, que es una opción de introducción, donde nos dice qué es Power BI, nos va a hacer un recorrido, nos va a hacer un tour. Ah, vale la pena, es interesante. Si ustedes lo desean, allí lo vamos a poder también consultar o realizar. Pero entonces vamos a empezar por aquí, por informe en blanco. Entonces, clic en informe en blanco. Una vez que ustedes hayan hecho allí el clic en informe en blanco, recuerden por favor que la mejor manera de ver este video es ejecutando lo que estamos diciendo. Entonces, por eso muy importante que ustedes puedan ir de alguna manera a la par de lo que estamos hablando acá. Muy bien. Entonces, ya hemos ingresado a la plataforma. Vamos a tener otro video donde vamos a hacer ejemplos, donde vamos a construir los dashboards, donde vamos a hacer todo esto. En este primer video, todo lo que vamos a lograr o lo que queremos lograr es entender la interfaz para que nos podamos manejar muy bien. Porque como ya les dije, perdón, es muy parecida a Excel, ¿vale? Pero no es igual. Entonces vamos a tener diferentes opciones y pues la idea es que podamos entender un poquito dónde está cada cosa. Bueno, entonces lo primero, analicemos que aquí en la parte superior tenemos un menú. Entonces, si yo le doy aquí clic en archivo, me devuelve a la ventana inicial que teníamos hace un momento, donde yo voy a poder abrir archivos antiguos, voy a poder guardar como, entonces puedo guardar los avances que llevo, buscar una carpeta y guardar allí el archivo. Vamos también a poder compartir, obtener datos, importar, exportar, bueno, ya hay otras opciones. Esta herramienta es muy parecida al Excel y claramente pues, va a ser muy interesante que podamos utilizarla dentro del paquete de Office como usamos el Excel, el PowerPoint, cualquiera de todos estos. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender cada uno de los menús. Ya vimos el de archivo, vamos a mirar el de inicio. Cuando le doy clic aquí en inicio, aparece una primera opción, es la primera que vamos a utilizar, que es la de obtener datos. Y vamos a visualizar de una vez de qué se trata. Cuando yo le doy clic en obtener datos, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a buscar las diferentes fuentes de datos que tenemos en nuestra institución. Recordemos que estas pueden ser archivos de Excel, pueden ser bases de datos, pero también pueden ser una cantidad enorme de opciones. Entonces, aquí nos va a aparecer un listado de todas las posibilidades que pudiéramos tener o que nos ofrece más bien Power BI para realizar conexión de datos. Dentro de ellas vamos a ver la primerita, digamos como la más relevante o la más utilizada, pues el Excel. También podemos tener fuentes de datos que estén sobre texto puro o el que es separado por comas. También en XML, que se usa mucho en páginas web. JSON, que es como ese nuevo formato también para intercambio de datos en la web. También una fuente que sea tipo carpeta
también fuentes de datos que estén en PDF, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nos vamos a encontrar con que los datos están en un PDF y no tiene ningún problema, lo podemos sacar de ahí. Voy a poner un ejemplo. A veces los datos se toman en planilla a mano. Es un documento de papel que se escribe a mano. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Escanearlo. Eso nos va a quedar disponible en un documento PDF. Lo podemos cargar acá y lo podemos procesar. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Eso no es lo ideal, así de simple, no es lo ideal, pero lo podríamos procesar. Y alrededor de esto, pues vamos a tener una cantidad de formatos impresionante. Bases de datos tipo SQL Server, bases de datos de Access, vamos a tener bases de datos de Oracle, bueno, de todas las opciones, MySQL, Postgres, todas las posibilidades de bases de datos, bueno, no sé si todas, pero la mayoría o las más relevantes. Y también otros formatos ya muy del espectro de la nube que son formatos muy específicos, pero que también nos podemos conectar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, observémoslo acá. Hay una cantidad enorme de posibilidades de extraer datos de fuentes de datos. Repito, la mayoría de estos últimos que estamos viendo acá suelen provenir de la nube y los vamos a tener acá disponibles. Acá hay uno que es muy interesante, que es este, que es el de la web. ¿Qué es web? Resulta que yo también puedo conectar a este sistema una página web y puedo decir que esa es mi fuente de datos. Puede ser una página web que es cíclica, que permanentemente me está mostrando nuevos datos, o incluso puede ser estática, no pasa nada, pero puedo tomarla como fuente de datos y puedo extraer los datos de allí y combinarlos con todas las otras fuentes de datos para crear mi data warehouse. Así que no habría ningún inconveniente con conectar algo que esté disponible directamente en la web, provenga de una página web. Y bueno, aquí vemos más y más y más formatos disponibles para conectarlos como una fuente de datos. Entonces, cuando les he dicho que podemos hacerlo como con Excel, sobre todo, es como lo que más se usa, Excel y bases de datos, es real, son lo que más se usan, pero quiero que noten, por favor, con toda esta amplia cantidad de opciones que tenemos acá, que definitivamente no es la única opción el Excel, no es la única opción las bases de datos, sino que efectivamente tenemos un espectro de posibilidades para hacer conexiones nuestro sistema. Muy bien, aquí también las tenemos en subgrupos, así que ustedes podrían decir, ah, bueno, queremos este tipo de archivo, pues acá están los tipos de archivo. Ah, no, queremos es bases de datos, pues acá están todas las opciones de bases de datos. Y así sucesivamente por las diferentes tipos, digamos, o categorías de herramientas. Muy bien, entonces este va a ser como el primer punto. Ya luego vamos a conectar esas bases de datos, pero eso irá en otro video posterior, donde mostraremos cómo hacer la conexión. Que no es más, no es nada más allá que darle clic, colocar datos de acceso si lo requerimos y ya vamos a estar conectándolos. Entonces voy a cerrar acá. Ese botoncito lo encontramos aquí. Acá vamos a encontrar ya unos accesos directos. Entonces, si es con libro de Excel, pues me ahorro venir acá y bien, vengo aquí donde dice libro de Excel y ya por ahí puedo empezar a trabajar con el libro de Excel. Lo mismo para las diferentes otras opciones que observamos acá. También aquí voy a tener una ventanita que me va a permitir trabajar la parte de construcción de reglas para hacer la transformación de datos. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver en un momento. Por aquí también vamos a tener opciones para visualizar, perdón, para crear nuevos objetos visuales, aquí para crear cuadros de texto que podemos insertar, aquí para crear más objetos de tipo visual, y bueno, acá hay otras herramientas adicionales. Vamos a tener también el menú de insertar, donde vemos acá una serie de elementos que yo podría insertar en mis dashboard. Vamos a tener también por aquí una ventana de modelado, donde voy a poder trabajar la nueva base de datos que yo estoy creando, o sea, lo que ya hemos llamado, lo que hemos denominado el Data Warehouse. También aquí, típico de Windows, posibilidades de visualización para la interfaz. Vamos a tener también aquí algunas opciones de optimización y finalmente el menú de ayuda. Muy típico de estas herramientas, pero como lo ven acá, bastante complejo. Si yo quiero aprender, voy a tener una opción guiada de aprendizaje, voy a tener videos que me permiten también aprender.
voy a tener la documentación propia del aplicativo, voy a tener posibilidades de acceder a soporte técnico, también el blog de Power BI, también acceder a la comunidad donde puedo compartir con la comunidad, hacer preguntas. Muchas veces la gente puede contestar las dudas que yo estoy teniendo, pueden guiarme con problemas que yo pueda estar teniendo. En fin, hay varias opciones también acá de ayuda. Y me devuelvo a inicio. Listo, ya vimos todo lo que sería la parte superior del entorno de desarrollo, donde básicamente los protagonistas van a ser estos menús que tenemos acá. Luego observemos ahora el panel lateral izquierdo. ¿Listo? El panel lateral izquierdo. ¿Qué tenemos acá? El primer botoncito que tenemos acá se llama vista de informe y es esta vista que tenemos acá donde vamos a construir los dashboards. En este momento, como no tenemos datos, pues aparece como estas opciones para facilitarme, son como accesos rápidos a las fuentes de datos. Pero una vez que yo ya haya conectado datos, esto se va a poner en blanco para que yo pueda ir anexando todos estos controles que estamos observando en la parte derecha de la pantalla. Pero ahorita vamos a hablar de la parte derecha. Sigamos en la parte izquierda. Entonces, este primer botón es el de crear los informes o los dashboard. Luego venimos al segundo botón, que es la vista de tabla. Cuando yo haya cargado datos, aquí voy a ver los datos cargados como una tabla, muy parecido a lo que sería Excel. Entonces voy a ver acá como la tabla de los datos, las columnas, los datos en las filas, y en este escenario es donde yo voy a poder aplicar reglas de transformación de datos. Entonces yo aquí voy a poder decir, bueno, yo quiero transformar los datos. Entonces me van a aparecer esta nueva ventana donde yo voy a poder empezar agregar reglas. Este punto es un punto, digamos, un poco ya más avanzado, donde vamos a poder hacer muchas posibilidades de configuración para arreglar u organizar los datos, como lo que vamos a aplicar esas reglas que yo comentaba hace un rato. Nosotros podemos decir, transforme un dato, lo que lo tenía numérico, lo quiero ahora alfanumérico, o al revés, lo tenía alfanumérico, ahora lo quiero convertir en numérico. También puede pasar que en una base de datos o en un Excel vengan dos datos en columnas diferentes. Digo, no, yo quiero que las una y lo vamos a poder hacer también. O lo contrario, puedo tomar una columna que viene un dato y lo puedo fraccionar en dos y que se convierta en dos columnas. Por ejemplo, cuando viene la fecha y la hora, que viene fecha y hora en la misma columna, yo podría fraccionarlo que se convierta en dos columnas. Todo ese tipo de cosas lo puedo hacer acá, pero hay que tener en cuenta que el manejo de este espacio va a ser de un nivel un poquito más alto. Y esta ventana que está aquí corresponde específicamente a la etapa de transformación en el proceso ETL. Entonces recordemos que tenemos las cuatro etapas. La primera es la extracción, que es donde conectamos las fuentes de datos. La segunda es la etapa de consolidación, que es donde aplica el proceso ETL, que es donde vamos a transformar los datos y los vamos a cargar al Data Warehouse. Entonces, pues ya sabemos que podemos abrir esta ventana para hacer la parte de transformación en el proceso ETL. Recordemos que lo hacemos acá, en clic acá, donde dice transformar los datos. Y por ahora, entonces seguiríamos en esta ventana, que era el segundo botón, aquí. Aquí vamos a poder visualizar los datos como tal, como una rejillita muy parecida en Excel. Luego tenemos el tercer botón, que es la opción vista de modelo. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? El modelo de los datos. Básicamente vamos a construir un modelo relacional. Cada una de las tablas o de los datos que yo haya traído aquí al software se me va a comportar como si fuera una tabla de una base de datos y yo debo interconectarlas. Para eso debo tener claro que debo tener llaves primarias, llaves secundarias, que para ponerlo en palabras muy simples se podría referir a lo siguiente. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo un listado de estudiantes. Si yo tengo el listado de estudiantes, pues yo tengo el estudiante uno que digamos que sea Manuel, el estudiante 2 que sea Fernando, el estudiante 3 que es Ana María. Cuando hablamos de bases de datos, yo no suelo referirme a Ana María por el nombre de Ana María. Yo lo que uso es el código de Ana María. Los códigos normalmente son números o son códigos alfanuméricos, identifican de manera única al estudiante, pero también establezco código para el profesor, código para la asignatura y código básicamente para todo. Entonces, cuando yo voy a tener una tabla diferente, que es una tabla, por ejemplo, de interacción, donde yo diga, quiero saber que Juan tiene inscrita la asignatura matemáticas. Entonces, yo no coloco el dato Juan y el dato de la palabra matemáticas. Yo lo que hago es colocar el código de Juan
con el código de matemáticas. Y así sé que ahí hay una unión entre Juan y matemáticas, pero lo hacemos por los códigos. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí el código de Juan, me puedo ir a la tabla de estudiantes y en la tabla de estudiantes ver todo lo que necesite de Juan. Si tengo aquí el código de matemáticas, me puedo ir a la tabla de asignaturas y allá buscar todo lo que requiera ver de la asignatura matemática. Y por códigos, lo interesante es que no me voy a equivocar, porque solo tengo que tener claro cuál es el código de la asignatura. Mientras que si usara el nombre, la palabra matemáticas, resulta que eventualmente alguien lo puede escribir con una tilde, lo puede escribir con S, lo puede escribir sin S, luego se puede confundir y en vez de la S le coloco una Z, en fin, podemos cometer muchos errores. Y eso pues nos va a dañar por completo toda la estructura de los datos. Por lo tanto, sí se sugiere fuertemente, una de las mayores recomendaciones es utilizar, o sea, casi que recomendación, no, exigencia, es usar códigos. Y así, entonces, yo puedo enlazar un dato que está aquí. Si tuviera aquí la tabla de estudiantes y aquí tuviera la tabla de inscripciones, yo puedo decir que aquí el código 5 corresponde aquí al estudiante 5 y lo establezco por medio de una relación. En Power BI esas relaciones se hacen automáticas cuando los datos están muy bien estructurados. Pero en el caso de que haya un error, o que no haya, bueno, que el software no lo pueda realizar, pues simplemente lo que tengo que hacer es ir a establecer esa relación de manera manual y ya está. No hay ningún inconveniente con eso. Por aquí dos botoncitos más que no los vamos a trabajar, pero solo comento que existen, y es el botón de DAX y el botón de TMDL, que son modelos para hacer la parte de transformación de datos de manera mucho más avanzada. Pero eso pues no lo vamos a trabajar nosotros, entonces solo nombro que allí están, pero por ahora, pues no se preocupen por ellos. Sí vamos a trabajar estos tres botones de acá. Recordémosle, este primer botón es la vista del informe, este segundo botón es la vista de los datos y este tercer botón es la vista de las relaciones entre las tablas de los datos. Muy bien. Entonces ahora volvamos aquí a la vista de informe y vamos a observar la única parte que nos falta, que es en la vista lateral derecha. ¿Qué tenemos en la vista lateral derecha? Aquí nosotros vamos a poder crear filtros para aplicar en la página. Vamos a tener visualizaciones, que son todas estas posibilidades que tenemos acá. Son controles que yo podría agregar a mi ventana de informe. Para agregarlos, todo lo que tengo que hacer es dar clic en él y el control viene y aparece aquí. Aparece como una sombra en este punto porque como no tengo datos, pues no tiene nada que mostrar. Pero puedo seguir agregando más. Por ejemplo, puedo agregar este embudo, lo vemos allí. Yo lo puedo, le doy clic, lo puedo reubicar, lo puedo colocar donde yo quiera, sin ningún inconveniente. También lo puedo redimensionar, lo hago más grande o lo hago más pequeño. Y todas estas opciones que estamos viendo acá son opciones súper atractivas. En un video posterior vamos a describir la mayoría de ellas, les vamos a dar uso, ya la conectaremos con los datos y veremos todo. Pero la idea es que ustedes sepan que aquí están la mayoría de controles que vamos a utilizar para crear los dashboards. Muy parecido a Excel. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de barras. Ese es el típico gráfico de barras que tenemos en Excel. También tenemos un gráfico tipo torta. Véanlo, ahí está. También tenemos el que es tipo dona, también muy típico en Excel. Pero tenemos otros, por ejemplo, este que es tipo mapa. Yo puedo ubicar en un mapa, por ejemplo, si yo tuviera mis clientes o tuviera mis usuarios, puedo saber dónde están. Si cuento con el dato de ubicación, puedo ubicarlos dentro de un mapa. También si yo tengo presencia, por ejemplo, multinacional, podría tener otro tipo de mapa que ubique los países donde tengo presencia. Y así sucesivamente. Va a tener una cantidad de opciones muy interesantes acá. Y finalmente, acá en esta sección de datos, cuando ya tenga los datos cargados, aquí me van a aparecer los nombres de las tablas. Cada tabla, que una tabla equivale como una página de Excel, por ejemplo, cada tabla me va a mostrar los campos. Los campos son los nombres de las columnas de cada tabla. Y ahí voy a poder decir, bueno, yo quiero tomar de esta tabla este dato en particular y que me lo grafique en esta torta de acá. O quiero tomar este otro dato y que me lo grafique en esta dona. O tengo aquí un dato de las ubicaciones de mis usuarios, quiero que me los grafique aquí con este mapa. Y así sucesivamente voy a poder trabajar. Entonces, lo más importante en este punto es observar que tengo esta ventana, que es la ventana de los datos, esta ventana, que es la ventana de visualizaciones,
y la de filtros que no se usa tanto, pero que eventualmente la podríamos usar. Y con esto vamos a poder crear los dashboard. Lo único que me faltaría para contarles es que aquí yo voy a poder visualizarlo en formato horizontal por si el usuario final lo va a visualizar esto en computador, pero también voy a poder visualizarlo en formato vertical. ¿Cómo se vería si el usuario lo viera en un teléfono móvil? ¿Listo? Entonces voy a poder ahí tener como las dos opciones para saber en el momento de diseñarlo y de organizar los gráficos, pues sí, cómo se vería en un formato horizontal tipo computador y cómo se vería en un formato vertical. Bueno, esto es la interfaz de trabajo de Power BI. Ya vimos cómo buscarla, cómo descargarla, instalarla es supremamente sencillo y la ubicación de los controles de los elementos dentro de este espacio de trabajo. Ya en nuestro próximo video vamos a trabajar un primer ejemplo donde vamos a cargar los datos, vamos a poner los datos acá, vamos a organizar nuestro data warehouse, vamos a agregar unos primeros controles y vamos a crear nuestros primeros dashboard. Pero eso será contenido de nuestro próximo video. Bueno, pues esto es todo por ahora y seguimos en contacto.